Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio al número 8, que se llama la resocialización y la población pospenada. Pero antes le vamos a dar eh, espacio a la profesora Edna para que conteste las dudas, las preguntas que realizaron sus compañeros la clase pasada. Hola Erika y hola a todos y todas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como la dinámica de las clases anteriores, cada monitor va a hacer la pregunta. Entonces vamos a empezar con Sofía, la monitora del grupo 2, que nos va a enunciar la pregunta que ellos tenían para la invitada, que era la profe. Hola, profe Edna, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer la pregunta del grupo 2. Bueno, desde el contexto de violencia histórica en Colombia, en donde la población ha optado por crear sus propios mecanismos de defensa, como el paramilitarismo o ejercer la justicia por mano propia ante la visión popular de inoperancia e ineficacia del sistema general, ¿cuál debe ser el camino que debe tomar la política criminal en el país para mitigar o terminar definitivamente con estos fenómenos y acciones en los cuales el Estado pierde el control acerca de las consecuencias nocivas que debe generar la comisión de un delito? No, pues nada más, Sofía. Pues yo no puedo responderles esa pregunta, no mentiras. Pero sí les puedo dar algunas luces en relación a los problemas estructurales que se mueven en esa pregunta y que ya podemos retomar de aprendizajes de las anteriores sesiones. Entonces, bueno, ¿cómo acabar con ese contexto de violencia? Bueno, ¿cuál debe ser el camino de orientación de la política criminal para acabar con esos fenómenos? Digamos que lo primero es concebir en dónde se mueve ese contexto de violencia y está prácticamente en todo proceso de nuestra cotidianidad. También ese es como el primer paso, ¿no? Y también asumir que hay un montón de conflictos sociales no hablados y no puestos en palabras, que es una de las claves para solucionarlos, que se necesitan poner en palabras y en lugares políticos con acciones y repercusiones específicas en nuestro contexto para que no se traduzcan en violencias. Entonces, ahorita se me vino el ejemplo de lo que está pasando en la Universidad de Antioquia, y es que el Estado no solamente es el problema, sino la institucionalidad que tiene muchos procesos centralizados, organizativos y que no puede dar respuesta a tiempo a los fenómenos, también porque una organización se conforma de varios procesos individuales que se anclan en el tiempo y que marcan esa institución. Entonces, desde esa perspectiva de la comprensión de una institución como tan fuerte como la del Estado, que requiere de unos tiempos y que tiene unas marcas específicas en nuestro país, es bueno analizar las violencias que la atraviesan y pues que constituyen también la institución y hacen inoperante su ejercicio frente al tema de la política criminal. Y en este caso, pues a mí lo que se me ocurre es que hay otras herramientas que tiene este mismo Estado que no son tan reconocidas como el sistema penitenciario y carcelario, pero que pueden resultar más oportunas para la resolución de conflictos y evitar que trasciendan y pues eso se crezca el problema y se transforme en una cosa delictiva. Entonces acá pensamos, por ejemplo, en los jueces de paz, en los conciliadores, en los líderes y lideresas barriales que pueden jugar un papel muy importante, operar más cercanamente y más territorialmente y, y tienen algún cierto reconocimiento también por la población desde sus ejercicios pues dentro del territorio y pues no están desligados de, del fenómeno institucional como si lo pueden estar estos fenómenos de respuesta paramilitar, de ejercicios de justicia por mano propia, que muchas veces no se miden en el marco de las respuestas y pues de la atención de los fenómenos y de la ira que también nos produce a todos y todas la presentación, pues la ocurrencia de un delito en contra nuestra o en contra de alguien cercano. Entonces ese podría ser el primer camino de atención, el que les decía también de reconocimiento de todas las violencias presentes en nosotros mismos
y en general en la convivencia diaria de la ciudad, de los pueblos, de todo lado, hay un posicionamiento y un acto de violencia marcado por el poder. Entonces creo que esa podría ser como una orientación de esa primera pregunta tan fuerte. Bueno, profe, muchas gracias. Y pues pasamos con la pregunta 4 del grupo 4 que yo también soy monitora. Entonces es, ¿qué lineamientos se deben realizar al Plan Nacional de Política Criminal para convertir a la reinserción de los pospenados en uno de los principales vectores de solución de la situación penitenciaria colombiana? Bueno, el marco grande del nombre de Plan Nacional de Política Criminal, creo que el centro sin duda es quitar el enfoque que hemos tenido tradicionalmente de meter más gente a la cárcel e irnos por los otros dos caminos que nos brindan un montón de herramientas y alternativas adicionales en correlación de lo que se puede construir. Entonces ya está agotado y lo suficientemente abarcado lo que pasa al interior de los centros de reclusión y la violación masiva de derechos humanos ahí, pues ese no es el foco y pues está muy claro que ahí no se hace un proceso de resocialización. Entonces, ¿por qué no nos concentramos en qué pasa previamente a la pena? Y pues ya hay unas consideraciones un poco técnicas y que les falta algunas profundizaciones de otras líneas disciplinares, pero hay una criminalización primaria, secundaria, en donde se establece qué sería delito y por qué esto se debe castigar como un delito, y eso debe ser una discusión amplia, porque todos y todas vivimos de las consecuencias de la inseguridad, de los problemas de convivencia en nuestra cotidianidad, y desde esa discusión amplia establecer mecanismos de prevención desde las políticas sociales, muy focalizadas para medir si están ayudando a la prevención específica en la comisión de delitos, más porque, o sea, también hay varias cosas que no hemos evaluado de todo esto de la política criminal y el fenómeno criminal, y son las marcas generacionales que se dan en las familias, pues, por, porque hay una persona que delinque y esto genera ciertos valores específicos dentro de la familia que hace que eso se convierta en una tradición, y en el marco de las lealtades que alguna vez vimos, es de las cosas más difíciles de romper. Ahora bien, con esa comprensión compleja de lo previo, ahí hay varias políticas que pueden atravesar y acompañar la política nacional o el Plan Nacional de Política Criminal. Y por supuesto, la segunda parte es, ya conociendo que no hay un adecuado proceso de tratamiento de las personas privadas de la libertad, cómo acompañar esas consecuencias de, uno, prisionalización, que eso no se ha evaluado de ningún margen ni de manera sistemática a nivel nacional. Y pues imaginémonos nosotros viviendo 2 años de periodo de encierro, uno casi completo de COVID, como ser una persona que estuvo durante 10 años con unos problemas de socialización previos que ya traía, con unas dificultades económicas, sociales, psicológicas, incluso psiquiátricas que llegan a estos espacios. ¿Cómo va a salir estas personas con estos efectos adicionales del encierro? Eso no se ha medido ni se ha acompañado adecuadamente. Esto sería uno de los primeros elementos a establecer. Y también el establecimiento de unas ubicaciones específicas territoriales, ¿no? Porque generalmente estas personas buscan no estar en los mismos espacios por el tema de la estigmatización, porque los persiguen para asesinarlos, por todo este margen de la venganza, y pues también depende del margen en el delito en el que nos movamos. Cómo acompañar a los territorios para que se dé un buen proceso de socialización, ¿no? Entonces, como nos encontramos otra vez con el sistema de salud, de educación, con generar las necesidades que una población que entra a ser vulnerable tiene, sumándole a todas las que ya traía consigo. Creo que di algunos lineamientos. No, profe, gracias. No, a ti, Sofía. Ahora continúa el grupo 37 en representación, pues la monitora, Luisa, te va a hacer la pregunta. Bueno, buenas tardes, espero que todas son tardes, profe Edda. El grupo 37 nos formula la siguiente pregunta. Sabiendo que las acciones en la atención integral del pospenado han sido poco eficaces, dando lugar a la continua existencia de factores de riesgo como deserción,
indicadores poco claros en cuanto a la información y los resultados, limitando el presupuesto y la poca divulgación y la comunicación de los servicios de atención, entre otros. ¿Qué metodologías o estrategias debe generar el Estado Nacional o bien el Ministerio de Justicia para que tanto como los penados y los pospenados cuenten con garantías para la reintegración social sin estigmatizaciones y la no reincidencia a la vida delictiva? Bueno, ¿qué metodologías o estrategias del Estado? Creo que es un trabajo de largo aliento, pero un trabajo interdisciplinar que se debe empezar a hacer desde ya y pues es una oportunidad también con esta coyuntura política que se nos presenta de nueva reorientación, en donde se prioriza temas como la justicia restaurativa, los procesos sociales y las políticas sociales. Y ya que tenemos este margen ideológico estatal, que también orienta las políticas estatales, entonces esa es la base para la continuación y las estrategias que se pueden crear. Ahora bien, pues creo que acá yo les recomiendo revisar un proyecto que radicamos como centro de pensamiento el año pasado, en donde se planteaban, es el 314 del 2021, ahorita lo vamos a volver a radicar con algunas modificaciones, pero en ese proyecto se planteaban algunas especies de metodologías específicas para mejorar estas cosas, ¿no? Para medir y acompañar adecuadamente los procesos de resocialización. Entonces, por un lado, tenemos que tener un sistema estadístico muy claro, tanto desde este margen de lenguaje abierto, es decir, que la ciudadanía entienda qué significa que haya un nivel de reincidencia de este tipo y con qué variables está relacionado, y no una presentación de una tabla de Excel, sino una explicación clara, comunicativa en general a la población general, y si estamos mejorando en seguridad, ¿no? También esto implica una estrategia de articulación educativa y comunicativa, porque los medios ayudan y acentúan el tema de la percepción de inseguridad, y con esto la primera respuesta y la tradicional respuesta con la que la ciudadanía se siente más segura es con el aumento de penas, con la captura, con el aumento de pie de fuerza, y en general pues la academia ha evidenciado con sus estudios que esto no tiene mayor repercusión o una repercusión positiva en el cambio de las condiciones de inseguridad. Más bien profundiza los estados de vulneración de derechos humanos al interior de los centros de reclusión, que saben que es como un ciclo vicioso, un círculo vicioso de violación de derechos humanos en general y que pues termina enfocado en una población específica. Entonces, el sistema estadístico sería una de las metodologías claves, y esto también que me hace pensar en un estudio, un estudio, una investigación y un acompañamiento que da como lugar a un informe que realiza la ONU a principios de 1994, en donde es tan desfasado este sistema estadístico que tiene, incluso actualmente, aunque hubo algunas modificaciones positivas en esto, el sistema penitenciario y carcelario, que los niveles de reincidencia en ese tiempo van alrededor de un 30-40% en cifras estadísticas de INPEC, y lo que encontró Misión ONU es que podía rayar entre un 70 y 80% de reincidencia, porque no hay otras variables atravesadas, ¿no? Otras variables que un estadístico y otras disciplinas nos pueden ayudar a reconstruir, como por ejemplo, cómo es este margen de vinculación en las diferentes etapas procesales y de juicio, en relación con los sindicados, en relación con los territorios y el acompañamiento específico de la población pospenada, pues que es bastante limitado. Y frente a la reintegración, creo que pues el camino sí es educativo en relación con la sociedad, y metodológicamente acá pues debe haber toda una apuesta, no solamente de Ministerio de Justicia, sino también de Ministerio de Educación, y la academia puede ser un buen articulador de estas nuevas propuestas que se le den al Estado colombiano en este momento histórico. Gracias, profe. Continúa Karen en representación como monitora del grupo 39. Hola, buenas tardes, profe. Bueno, yo voy a realizar la pregunta del grupo 39. La pregunta consiste en lo siguiente.
¿Qué medidas se pueden tomar para minorar las consecuencias que tiene la desigualdad en el sistema penitenciario? Uy, esa está re difícil. Aminorar las consecuencias. Pues yo creo que la conciencia de que este es un sistema que recoge la exclusión social es importante, evidenciarlo socialmente. Esa es como la primera, ¿no? El tema otra vez que venía de la anterior pregunta, el tema formativo, ¿no? Solo hay unas personas con unas condiciones socioeconómicas que van a los centros de reclusión. Ahora bien, si estamos, y pues eso debe dar lugar a una discusión social, un diálogo social, de estamos de acuerdo en que sean esas personas las que reciban estas consecuencias y las peores consecuencias del sistema penitenciario, o pueden haber otros acuerdos. Yo creo que eso es bueno entrarlo a pensar, porque si yo les digo que estaría bueno que los que sí vayan a los centros de reclusión sean las personas más corruptas, de pronto eso puede llegar a ser un acuerdo sobre los bienes jurídicos fundamentales que ahora nos atañen como sociedad colombiana. O sea, no estaría mal que esas personas fueran a los centros de reclusión. Y ahora bien, todo el sistema estructural procesal está fundamentado en una propuesta de igualdad ante la norma. Ya sabemos que materialmente eso no se da. Entonces hay que atacar principalmente también las consecuencias y pues todas las relaciones de desigualdad en ese proceso. Entonces que tengan un adecuado acompañamiento jurídico, un abogado que no tenga 100 procesos al día como tiene un defensor público, por lo cual le queda imposible acompañar adecuadamente a esa persona, que menos procesos lleguen al proceso penal, porque definitivamente no es la mejor solución y debe ser la última opción. Y pues acá hay otras alternativas más comunitarias por las cuales se puede resolver. Comunitarias me refiero otra vez a jueces de paz y no justicia por mano propia. Y pues evidenciar cuáles son las consecuencias también de las personas que salen de estos centros de reclusión en sus vulneraciones adicionales. No obstante, esto no riñe con que también se reconozca esta responsabilidad en el margen de la reparación y restauración del tejido social, que es clave en todos los delitos que hasta el momento se dan. Pero una de los principales debates que tenemos que dar para que esta desigualdad no se siga profundizando es cuáles son los bienes jurídicos que se deben castigar y castigar duramente, pues con el derecho penal, que es la opción más dura frente a la ruptura de un tejido social. Y pues ya. Muchas gracias, profe. Y para terminar, la pregunta del grupo 40 que la va a hacer el monitor Juan David. Vale, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, Edna. Bueno, el grupo 40, a partir de pues, la lectura de dogmática funcionalista y pues, su relación con la política criminal y la propuesta que tiene la autora en la política criminal pues, fundada en derechos humanos, un enfoque de derechos humanos, ellos se plantean lo siguiente: sin obviar el contexto social actual del derecho penal moderno, ¿cómo identificar las áreas de conocimiento que son vitales? Primero, en la ejecución del derecho penal moderno y segundo, en la conformación de los criterios de validación. ¿Criterios de validación del derecho penal moderno? Me imagino que hasta dónde se van los muchachos. ¿Cómo? Que me imagino que esa es la intención que tienen los muchachos, preguntar sobre esos criterios de validación para ese derecho. Listo. Pues lo primero es que no deben ser los abogados los que dirijan esto, no mentiras tan mala. No, pero deben dejar de ser los únicos que definen estas cosas. Porque ustedes van al Estado, nosotros sí que tenemos trabajo en el Estado, o sea, casi que está destinado para que los abogados y las abogadas estén en esos pueblos y en esos puestos, en esos pueblos, perdón, el lapsus. Y pues esa visión es muy limitada frente a todas las consideraciones que implica un proceso de criminalización y pues que tiene el fenómeno de la criminalización y la criminalidad en general. Entonces, esa es la primera, como que debe dejar de tener el monopolio
de la definición, el derecho. Y debe articularse con discusiones políticas, aunque lo temamos, es un discurso muy posicionado dentro de la disciplina del derecho que hace más frágil las definiciones jurídicas, el darles una discusión política y el ver la ideología, los personajes, los actores que están detrás de esas discusiones jurídicas. Eso creo que es otra barrera a derivar. Y una vez ya tengamos esas definiciones, entonces creería yo que no hay ninguna disciplina que no pueda aportar a la comprensión y al desarrollo de nuevas proyecciones y nuevas alternativas del abordaje del fenómeno criminal. O sea, desde las ciencias puras hasta las ciencias sociales en general, pueden llevar un gran aporte. Entonces ya las veíamos con los estadísticos serían claves aquí para los cruces de variables y pues ellos tienen como toda la claridad de cómo hacer esos cruces, cosa que los abogados no. Politólogos con todo este análisis del Estado y el poder y cómo se juega también acá, los psicólogos y psiquiatras fundamentales en la comprensión de qué pasa en el proceso de tratamiento durante, previo, durante y después, y sí es posible un proceso de resocialización. Y pues quería reiterar eso porque no en todos los casos es posible, aunque en grandes porcentajes sí. Esas son como las vitales. Ahora bien, alternativas y proyectos de resocialización en el espacio abierto, que pues en sí el concepto de resocialización trae detrás que esté en un espacio abierto y no cerrado. Ahí es donde las demás disciplinas pueden pensarse un montón de cosas y un montón de alternativas y comprensiones pues que hasta este momento no se han dado. Desde el territorio, desde el cultivo, también lo exploramos aquí con Erika en algún momento desde el trabajo, desde el compostaje y la tierra, también se ha pensado desde la veterinaria, la zootecnia, el acompañamiento del tratamiento y el impacto que puede generar el cuidado de un animal pues en relación a que estas personas a veces no saben cómo cuidarse ni cómo cuidar al otro, arquitectura, por también los perfiles profesionales y técnicos que tienen las personas que van a un centro de reclusión, entonces generalmente tienen habilidades como rusos en obras y demás, entonces pueden tener un campo de desarrollo y acompañamiento específico ahí, o sea, hay una infinidad de posibilidades que deben atravesar la comprensión del derecho penal moderno y en general la construcción de una política criminal. Y pues como criterios de validación, diría yo que tenemos una buena metodología construida estatalmente con todo este tema de medición estadística de planes de desarrollo, diría yo que podría ir por esa línea los criterios de validación y en serio ahí sí decir, bueno, esto está amarrado a un indicador específico, a una meta específica de plan de desarrollo y lo puedo medir con tales personas y desarrollo de habilidades en tales contextos y territorios. Diría que debería ir por esos lados esas variables de los indicadores de validación. No sé si ahí estaría ya más claro. Vale, gracias. No, a ti. Entonces, muchas gracias, profe, por resolver esas dudas de los muchachos. Hola chicos, ya podemos empezar a volver a la sesión. Espero se hayan estirado un ratico y hayan podido distraerse para pues recibir con toda nuestra invitada del día de hoy. Entonces, pues como siempre les voy a dar un pequeño acercamiento a su perfil. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de contar con Valentina Villamarín. Ella es una socióloga con énfasis en cultura, magíster en estudios de paz y resolución de conflictos. Tiene experiencia laboral porque es directora de la Fundación Pazósfera, dedicada a generar experiencias de pedagogía para la paz y prevención de vulneración de derechos humanos en cárceles y colegios de Colombia. En los colegios implementa el programa Aulas de Empatía, que se enfoca en crear espacios de diálogo y comunicación entre estudiantes y personas privadas de la libertad. También pospenados, trabajadoras sexuales, trans y familiares de personas dadas por desaparecidas. Y en cárceles gestiona espacios de dignificación a través del arte, salud, la salud menstrual y la investigación. Entonces, pues, muchas gracias, Valentina.
y pues te damos paso a tu exposición. Vale, gracias. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación, por recibirme el día de hoy. Digamos que hoy pues les voy a hablar un poco sobre la resocialización y la población pospenada, pero pues les voy a hablar desde el enfoque más práctico. Sé que ya ustedes han tenido acceso como a algunas lecturas que les han dado como el panorama desde lo teórico, y pues también chévere que hoy lo puedan unificar con lo práctico desde mi trayectoria y desde mi perspectiva. Entonces voy a compartir acá una presentación. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya la empezamos a ver. Gracias. Bueno, sí, pues yo soy la directora de la Corporación Social y Cultural Pazósfera, que se dedica básicamente a hacer procesos de educación para la paz en cárceles y colegios y algunas universidades. Pero antes, pues quisiera como preguntarles como cuáles son esas condiciones sociales que agencian las dinámicas relacionadas con los crímenes y con los delitos. O sea, como qué patrones, si pudiéramos definir qué patrones hay, qué situaciones hay en estas dinámicas de crímenes y delitos. O sea, cómo son las personalidades de las personas que lo cometen, cuál es su grado de escolaridad, cómo funcionan estas redes de apoyo, cómo son esas dinámicas familiares. No sé si alguno o alguna, cómo me pueda dar alguna luz frente a estos temas. No estoy viendo pantallas ni nada, entonces quien quiera como participar, porfa, como intervenga. Para entender un poco como la manera, como desde Pazósfera, desde lo práctico, hemos llegado como a estas conclusiones. Entonces, no sé si las lecturas les ha arrojado algunas cosas relacionadas con cómo son estas dinámicas, cuáles redes de apoyo funcionan, qué escolaridad tienen estas personas. Obviamente entendemos que hay casos muy particulares y no se puede generalizar, pero sí hay unos patrones sociológicamente como que se pueden rastrear. No sé quién quiera ayudarme en esta parte. Pues, por ejemplo, son personas de escolaridad, pues generalmente, generalizando, pueden ser poblaciones vulnerables, de escolaridad baja, pobreza multidimensional, situados en la periferia o en espacios donde la autoridad realmente no es muy presente, cosas así. Gracias. Y dinámicas familiares, ¿qué podemos decir? ¿Cómo son estas dinámicas familiares? Generalizando claramente, pero como para que empecemos bien como la sesión. Sabemos, digamos, de las poblaciones pospenadas, cómo son las familias, qué hacen entre familias, qué rasgos hay, laboralmente, cómo funcionan. Vale. Listo. Entonces, acá pues voy a compartir algunas cifras muy puntuales de las personas que están privadas de la libertad. Las mujeres privadas de la libertad constituyen el 7.47% del total de la población privada de la libertad en Colombia. El 66.9% tiene condiciones socioeconómicas complejas, el 72.8% vivía con ingresos mensuales inferiores a 2 salarios mínimos, 7 de cada 10 mujeres son cabeza de familia, el 46.1% abandonó el hogar antes de los 15 años, el 48% ha sufrido violencia física, el 43% de violencia psicológica y el 22% ha sufrido violencia sexual. Entonces, antes de entender cómo estos escenarios de resocialización y como del ser o el estar pospenado, pues imagínense también antes de cometer el delito, el crimen o cualquier acción que les haya generado terminar en un establecimiento penitenciario, pues veamos también como un poco esta radiografía social de la mayoría de mujeres que están habitando hoy en día establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces es importante como también desde la justicia restaurativa empezar a entender que antes de haber sido victimarias, si lo queremos ver así, pues también han sido víctimas de un propio sistema que no les ha dado ni siquiera la primera oportunidad para vivir en condiciones no marginales, no desviadas y en condiciones como dignas.
Y con esto, pues, quiero abrir como el concepto de criminalización de la pobreza para entender cómo se generan unas dinámicas sociales que posibilitan o incrementan la forma de poder llegar a las cárceles, ¿no? Digamos, a mí me ha pasado que estoy en cárceles y está la tía, la mamá, la hija, está la abuela, la nieta. Viniendo de la Picota, me pasa que también que me devuelvo con una señora en Transmilenio y me dice, mi hijo mayor ya pasó por la Picota, el de la mitad está y me falta el chiquito, como si fuera casi que el servicio militar, ¿no? Entonces también entender cómo funcionan estas dinámicas familiares, como, sí, como relacionadas con la cárcel y como con el hecho de pasar, de atravesar la cárcel, lo cual dice también mucho de nuestra sociedad. Listo, y pues ahí entran ya como unas dinámicas de prisionalización, de una cultura carcelaria que hace que pues se agencie en el cuerpo, donde tu identidad se pierde, empiezas a hacer un número, empiezas a hacer una condena, años de condena, empiezas a ser un fiscal, un juez de ejecución de pena, y digamos que toda la parte como la parte de tu esencia humana empieza a perderse claramente cuando una vez entras a estos contextos, ¿no? Entonces ahora agreguémosle criminalización de la pobreza más el estado de cosas inconstitucional, que me imagino que ya la mayoría sabe que es el estado de cosas inconstitucional, pues ahí se mezclan dos factores y dos contextos sumamente complicados para pensar la función de la cárcel. Disculpe, compañera, ¿usted está presentando, está haciendo presentando algunas diapositivas y eso? Porque no, aquí solamente vemos el título. Ay, sí, yo estoy presentando, ya estoy pasando. ¿No vieron? Ahí estoy pasando las diapositivas. ¿No ven nada? No, no se te están pasando. Yo pensé que todavía no las habías empezado a pasar. De pronto proyectándolas, qué pena. Espérate, ya vuelvo a intentar a ver qué está pasando. Gracias por avisarme. A ver. ¿Será que hago con toda la pantalla completa? A ver si sí. Ahí ven cuando paso de una a otra o no. Ya, Sí, ahora ahora sí. Sí, ya se ve. Sí. Bueno, pues les voy a pasar lo que tenía acá. Entonces, esto era como las condiciones sociales, como lo que les venía preguntando. Estas ya son las cifras exactas, que también ya les había compartido, como el 7.47 son las mujeres que están privadas de la libertad. Es muy reducido frente a la de los hombres. El 66.9 tienen condiciones socioeconómicas complejas. Bueno, ahí pueden ver como las cifras. Esto es antes de haber estado en cárcel, ¿no? Entonces veamos como también todo este panorama y esta radiografía de las condiciones de ellas, ¿no? Estas son las dinámicas familiares que les decía, como que ya hay unas nociones muy complejas en Colombia que creo que valdría la pena también rastrear, como casi tradicionalmente, digamos acá en Bogotá, en el barrio Egipto, ya es muy común que los hijos de personas que han estado privadas de la libertad quieran ser como sus papás y estar en estas dinámicas, pues como del delito o de las pandillas o bueno, en esos contextos. Acá ya es como una vez ingresan ahí siguen viendo cómo estoy cambiando, ¿sí? Sí, ya, bueno, quién sabe por qué verla. Muchas gracias. Listo, y esta es como ya lo que les venía diciendo, como la mezcla de estos dos contextos de una criminalización de la pobreza y un estado de cosas inconstitucional, pues se genera como que realmente ni siquiera haya cabida para una palabra como la resocialización, ¿no? O sea, como que es muy crítico como pensarse en la función de la cárcel cuando el Estado no ha funcionado incluso antes de que las personas ingresen a estos contextos de encierro, ¿no? Y pues el estado de cosas inconstitucional agrava aún más la situación de resocialización por el hacinamiento, por las condiciones de agua, de servicios, por la decomposición de la descomposición de la comida. Y pues a grandes rasgos también la prisionalización genera una infantilización del sujeto, ¿no? Entonces esta infantilización casi como que le quita
como todos los atributos a las personas para repensarse de manera autónoma. Entonces esto hace que la resocialización sea aún más difícil porque están acostumbrados a recibir órdenes, a la humillación, a la violencia, a la tortura, y pues una vez sales de la cárcel, esta función de la resocialización es un poco más difícil cuando no le has dado las herramientas a los sujetos de esta capacidad de agencia en sociedad, ¿no? Entonces, en privación de la libertad, ahí siguen viendo, en privación de la libertad, lo que nosotros alcanzamos, pues desde Paz Austral lo que hacemos es como dar distintos talleres, hacemos talleres de baile, de yoga, de transformación de conflictos, nuevas masculinidades, salud menstrual, escritura creativa, diálogos y paz, identidad y muralismo. Lo que intentamos hacer con estos procesos de formación es como brindar una educación de calidad, una educación de acompañamiento, de autocuidado y de cuidado que pueda permitir en ellos como recobrar su identidad, incluir el cuerpo nuevamente en sus acciones, porque casi que a través como de estas dinámicas que se generan en la cárcel, el cuerpo empieza como a desajustarse de sus propias decisiones, pues por la infraestructura, por la forma en que los tratan, por estar mucho tiempo quietos, sentados, parados, como no hay un movimiento como libre de estas, pues de su cuerpo. Entonces lo que intentamos hacer es a través del baile de yoga como que se apropien del cuerpo como un territorio activo, y también que estas dinámicas y esos procesos pues sean una forma de resistir a esa prisionalización, ¿no? Estas dinámicas también hacen parte de la redención de condena o el cambio de fase que ellos pueden hacer, o sea, que digamos que a largo plazo también pues les está aportando su proyecto de vida, pero ahí también estas dinámicas chocan con el tratamiento penitenciario propiamente como de los establecimientos, ¿no? Porque les brindan unos talleres que no son muy, pues no tienen calidad, no es una educación de calidad, ni de acompañamiento, ni de tratamiento, son muy pocos los que yo considero que son de calidad, y realmente lo hacen como para redimir condena, pero no para aportar como al ser humano y a sus capacidades, ¿no? Y pues este tratamiento penitenciario carece de un enfoque de género, de un enfoque intersectorial, son lugares heteronormativos en donde casi que para la población trans o LGTBI que está privada de la libertad, se convierte en un espacio que corrige a estas personas, que corrige esta diversidad. Y pues agregándole a eso, los proyectos productivos están muy asociados como al género, al rol de género, ¿no? Entonces digamos que en las cárceles de mujeres pueden hacer sus cursos, no sé, de telares, en panadería, pero como que no se abre como, no se amplía como esta oferta productiva de que pueda hacer más cosas que ser panadería, que ser el rancho, que es las que cocinan, o hacer costureros, ¿no? Entonces también es importante ver cómo esas dinámicas de género también se reducen más las posibilidades de estas personas una vez están como en libertad. Digamos que desde Pasosfera lo que hacemos es como hacer que la sociedad sostenga esta libertad y sostenga esta privación de la libertad mientras que están en la cárcel y que sea partícipe de estos procesos. Entonces, no sé, en pandemia, a muchas de ellas se les murieron los familiares y pues no podían hacer un duelo. Entonces, no sé, un ejemplo fue como ellas querían como sembrar un árbol para hacer su duelo y empezamos a mirar quiénes afuera podían hacerlo. Digamos que pues conseguir unas plantas no era mayor logística, pero queríamos como incluir a la sociedad como en todas estas dinámicas, porque pues claramente las cárceles están muy alejadas de las dinámicas de la sociedad, y creo que la resocialización también tiene que verse desde cómo la sociedad puede empezar a sostener y hacer partícipe de esta resocialización, no solamente de quien comete un delito, de quien va a una cárcel y sale, sino también de las oportunidades, de esas primeras oportunidades que nos hizo falta a nosotros como sociedad brindarles a estas personas para que no estuvieran privadas de la libertad. En pandemia también hicimos un proceso de una campaña de dar libros como el libro favorito con una dedicatoria para mujeres privadas de la libertad, y eso también generó como un giro en estas nociones, ¿no? Porque normalmente llegan los libros que están ya, pues lo que ya nadie lee, las enciclopedias viejísimas, y esto como que hizo que las personas escogieran su libro favorito y le agregaran una dedicatoria, y eso también empezó a cambiar como la forma en que se comunican, y llegamos con 890 libros a la reclusión de mujeres. Cada libro con una dedicatoria pues también cambió como la forma en que las mujeres conciben a esa sociedad, ¿no? Como
hay hay personas que todavía creen en mí, hay personas que me envían esto y puede sonar muy simbólico y pueden ser microacciones que ustedes dicen como no, pero pues esto qué impacto tiene, pero desde Pasósfera como que sentimos que sí empieza a cambiar el chip también de la gente que está en la cárcel y la gente que está afuera, y en especial los colegios. Con colegios estamos haciendo procesos de arte, de intercambio de cartas, y las dos partes se sienten igual de incómodas, desde la persona que está escribiendo la carta, desde la cárcel diciendo yo que tengo que escribirle a alguien que no ha hecho nada malo, y también como desde los colegios, los estudiantes diciendo yo que lo voy a escribir si yo estaba en una burbuja toda mi vida. Entonces empezamos a encontrar puntos en común para que se empiezan a conocer a estas personas. Y tenemos otra estrategia que son las maletas de la dignidad, que una vez las personas salen en libertad, pues muchos de ellos no tienen ni siquiera un lugar a donde llegar. Sus familias ya dejaron de visitarlos a los 2 años, a los 3 años, no a todos, pero a muchos. Entonces son personas que tienen que comenzar prácticamente desde ceros. Lo que hacemos con maletas de dignidad es avisar quién salió, pues como hay una persona que salió, se encuentra en tal dirección, y las personas orgánicamente empacan una maleta que ya no usen con buena ropa, un mercado, y se la envían, ¿no? Entonces empezamos también a cambiar como estas dinámicas. Bueno, todas ellas son mujeres del Buen Pastor, como con las que hemos hecho procesos artísticos. Y ya cuando estas personas salen y pues digamos que ya han estado en procesos con Pasósfera, con la organización, lo que hacemos es como vincularlos desde la educación como una forma de trabajo. Entonces ellos empiezan a ser facilitadores sobre su experiencia. Entonces van a los colegios, cuentan sobre las crisis penitenciarias, sobre la crisis humanitaria, sobre la vulneración de derechos humanos, y empiezan a contar esa experiencia también desde un lugar que les permita a ellos como verlo como un trabajo, pero también como una resignificación de ellos en la sociedad, ¿no? Como ser parte de esa sociedad. Y pues también hemos hecho algunos cursos con la Universidad del Rosario de habilidades productivas. Digamos que el eje de emprendimiento social en la población pospenada es muy importante porque pues claramente no les dan trabajo. Mira, los antecedentes es otra limitación para tener como un trabajo digno. Entonces muchos de ellos están buscando herramientas desde el emprendimiento que pueda brindarles a ellos como una estabilidad. Es muy importante como las redes de apoyo. Muchas de ellas dicen que pues ya se olvidaron, no es que se hayan olvidado, pero digamos que ya las dinámicas con sus hijos han cambiado, y eso también les ha costado como volver no solamente a apropiarse e incluirse en una sociedad, sino volver a tener como ese rol de madre o de hija, o ese rol en la familia, mejor dicho. Y este curso que ya lo estamos finalizando, de hecho mañana es la graduación sobre habilidades para la vida productiva. Digamos que estamos haciendo como la evaluación formal como de los contenidos, y bueno, y fue muy, muy poderoso porque uno de ellos dijo como que esos cursos les ayudaban a ellos a no suicidarse, porque muchas veces pues era muy difícil. Ellos romantizan mucho la libertad, pero una vez están en la libertad se dan cuenta que no hay oportunidades, que hay estigmatización, que hay prejuicios, que hay discriminación. Y pues digamos que más que el curso que les estamos brindando, lo que valoraban era el espacio, como llegar a un espacio, sentirse parte de ese espacio, y tener esperanza en que hay unas, sí, hay como una plataforma, hay unos procesos que sí están pendientes de ellos. Entonces muchas veces no nos hacemos referencia como a la oportunidad, a la gran oportunidad, sino también como a la manera en que podemos acoger y a creer en que ellos pueden hacer las cosas bien. Muchas veces quieren hacer las cosas bien, pero es más difícil hacer las cosas bien, es más difícil buscar un trabajo, es más difícil porque pues realmente la sociedad no está abriendo las puertas para esto, ¿no? Dicen que muchas veces es más fácil seguir en el rumbo de seguir en las propias dinámicas por esta razón como de inclusión. Y como a grandes rasgos lo que hemos visto es como, pues sí, ahorita está muy de moda esta palabra como la justicia restaurativa, pero entender cómo, de qué manera no solamente entre la persona que comete el daño y la persona pues que recibió el daño, sino también a manera de sociedad, como realmente que estamos reflejando como sociedad a tener estas personas en una cárcel, y que estamos posibilitando para que salgan y no reincidan, porque la reincidencia no solamente de ellos, sino de nosotros como sociedad, de no posibilitar como esas estrategias dignas, ¿no?
Y también hemos identificado que no hay unos espacios transitorios, digamos que las personas que ya casi van a salir en libertad, pues no tienen una preparación para la libertad, pues digamos que existe el programa supuestamente, pero pues no lo identificamos como un programa que consolide, que herramientas como necesarias, digamos que Casa Libertad es una muy buena institución que considero yo acá en Bogotá, pero pues Casa Libertad no puede hacer esta preparación para la libertad. Casa Libertad ya lo recibe cuando ya están en libertad. Y pues nos dimos cuenta también que reciben unos talleres como cómo hacer una hoja de vida cuando pues realmente es muy difícil, pues el problema no es hacer la hoja de vida, sino que te den un trabajo y que no reciban tus antecedentes. Y pues hay otras limitaciones también como que ni siquiera pueden abrir sus cuentas en DaviPlata o en Nequi, pues también por sus antecedentes o porque tienen una multa pendiente con el Estado. Entonces también esas mini como microacciones como necesarias para vivir y sobrevivir, pues ellos ni siquiera las tienen. Entonces ahí en adelante es mucho más difícil como sobrevivir en libertad. Ya. No sé si tengan alguna pregunta. Yo creo que, Erika, podríamos entrar a la sesión de las preguntas justamente de los grupos. Sí, eso iba a comentar, que aquí la dinámica, profe, muchas gracias, es que los grupos pues, que tuviste que hicieron las presentaciones, ellos hacen unas preguntas puntuales que se generan a partir de la lectura. Entonces, vamos a iniciar esas preguntas con el grupo 8, que está a cargo de la monitora Sofía. Ella va a decir cuál fue la pregunta que ellos plantearon. Listo. Bueno, como Sofía no sé si tuvo algún inconveniente, entonces la voy a decir yo. Dice, ¿qué consideraciones en el entramado institucional penal deben tenerse en cuenta para una reformulación sistemática del entorno a la resocialización o en función de la carga punitiva? Pues yo siento que casi que una reforma o volver a empezar de todo, porque no, digamos que las instituciones o los contextos penitenciarios pues no están resolviendo esta función, ¿no? Digamos que las únicas organizaciones que siento que lo están haciendo pues son las ONGs que participan, pero pues igual no damos abasto para la cantidad de poblaciones que existen. Entonces, digamos que yo le apostaría a la educación de calidad y hay unos programas que pueden que estén muy bien diseñados, pero las personas que los ejecutan muchas veces pues tampoco dan abasto para la cantidad de personas, entonces se convierte como en una forma de hacerle como ya el check, como bueno, ya se logró, pero a manera cuantitativa, pero no de manera cualitativa y de proceso y de capacidades. Y creo que pues esto implica como más presupuesto, más recursos, ¿no? Digamos que no es lo mismo tener 3 practicantes de psicología a tener, no sé, 5 psicólogos, 2 psiquiatras, ¿no? Entonces es también como entender que probablemente existan, pero las formas en que se están como optimizando los recursos hace que no sean procesos de calidad y que de manera indirecta le estén apostando pues a la reincidencia. Muchas gracias, profe. Ahora, pues, nuevamente Sofía, sigue el grupo, perdón, sigue Luisa con el grupo 15. Entonces ella nos va a decir la pregunta que nos hizo este grupo respecto a su lectura. Buenas noches, profe. Muchas gracias por su presentación, muy enriquecedora. Bueno, la pregunta del grupo 15 refiere de la siguiente manera. ¿Por qué la resocialización en Colombia no se cumple de manera efectiva existiendo políticas públicas, conocimientos de la problemática, entidades interesadas y un amplio catálogo de jurisprudencia ilegal? Wow.
Sí, yo creo que no se cumple por el mismo sistema que, pues digamos que hay bastante corrupción, no hay recursos, ya hay políticas públicas, de hecho ahorita hay una mesa intersectorial que está como apostándole a dinamizar y encontrar acciones, pero yo creo que las acciones y como tú dices, las sugerencias y las estrategias ya existen, como el cómo deberíamos ya existe. Sin embargo, sí hay un sistema que tiene bastantes falencias como burocráticamente, humanamente, y pues también agregando el tema de corrupción hace que sea más difícil como poner sobre la mesa esas estrategias. Entonces siento que por un lado es eso y por otro lado es porque estamos pensando en la persona después de la cárcel, pero no estamos pensando de manera preventiva en la persona, como qué hacer para que esa persona no llegue a la cárcel o qué está pasando, como el Estado nunca ha estado y el Estado llega a capturar. El Estado no garantiza educación, no garantiza salud, no garantiza pues, derechos humanos, dignidad, pero pues asiste solamente como para capturar, ¿no? Entonces siento que desde Colombia, más allá de lo que existe, como tú dices, hay un marco general, siento que también hay que encontrar hay que atacar como en esa criminalización de la pobreza y en esa manera preventiva para entender quiénes son las personas que están en la cárcel, ¿no? Por eso les mostré como esas cifras muy puntuales que nos dicen más o menos de dónde vienen y como con qué problemáticas sociales están contando antes incluso de ingresar a un contexto de encierro, ¿no? Vale, profe, muchas gracias. A ustedes. Continuamos con el grupo 38 a cargo de la monitora Karen. Bueno, la pregunta del grupo consiste en lo siguiente. Un momentito. No me queréis encender la cámara. Bueno, ellos preguntan lo siguiente. Adicional al establecimiento, la creación de una política pública que apoya a las mujeres pospenadas en su camino a la reintegración social y económica, sumado con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional para la validación de títulos y estudios que logren hacer en la cárcel, ¿qué acciones por parte del gobierno o el Estado son necesarias para evitar la reincidencia delincuencial de las mujeres pospenadas? Yo creo que más oferta en programas, como decía, están muy limitados y programas como que con los que puedan aplicar a trabajos y como más acompañamiento en ese tránsito, como que hay acompañamiento, o bueno, hay un acompañamiento muy limitado en cárcel, pero casi que salen en libertad y no saben qué hacer, a dónde ir, cómo hacer. Entonces creo que hay que implementar como unos programas de transición, de tránsito, que permita que este camino hacia la libertad sea un poco más compasivo y un acompañamiento. Digamos que hace poquito estaba hablando con pospenados en Estados Unidos y digamos que en algunos estados ahí tienen un monitor y es esa persona que los acompaña mientras están en libertad por lo menos los primeros 3 meses, ¿no? Y puede ser un poco sí, o sea, digamos que vuelve y juega los recursos, no hay recursos para tener un monitor para cada persona, pero sí hace que puedan estar más guiados y siento que el Estado como que se desconecta una vez sale, se vuelve a conectar para la reincidencia, para las cifras, pero no para entender que hay un acompañamiento no solamente laboral, sino también psicológico, casi o sea, debe ser transversal, como para que esta persona se adapte completamente. Y también digo que no es solamente el Estado frente a la población privada de la libertad o pospenada, sino el Estado también, no sé si es una pedagogía, una sensibilización, pero sí también como entender, como dar oportunidades, no sé, como el proyecto de ley o el decreto, que ya es como que las personas que contraten personas pospenadas pues tienen beneficios tributarios y esas dinámicas pues pueden ayudar a sostener a la población, ¿no? Pero siento que es mayor oferta de educación, de proyectos productivos al interior de la cárcel que puedan certificarse, con las que puedan aplicar de manera técnica a unos trabajos, pero que también salgan un poco como de su rol de género, ¿no? Como que porque volver a la criminalización de la pobreza, ¿sale? Si solamente puede ser, no sé, o cocinas o panadera, pero no se ofrecen otros espacios, ¿no? Muchísimas gracias, profe.
A ti. Muchas gracias. Juan David, que él va a hacer las preguntas de dos grupos. Entonces, te damos la palabra, Juanda. Vale, buenas noches, profe. Mira, tengo una pregunta del grupo 25 que trabajaron, digamos, un poco la distinción entre reinserción y reintegración. Entonces, ellos abordaron más por la línea, y resocialización. Entonces, abordaron más la línea de, digamos, la reinserción de los desmovilizados y demás. Ellos parten, digamos, de esa perspectiva, pues, para hacer la siguiente pregunta. En el marco de los procesos que adelantará pues, el gobierno con grupos ilegales en el proyecto denominado Paz Total, ¿qué controversias cree que van a tener que enfrentar los procesos de desarme, desmilitarización y reintegración en la opinión pública con grupos como ELN, disidencias de las FARC y las bandas de narcotráfico? Como es la primera. Listo. Wow, pues creo que siempre es como esa controversia de como el delito común versus el delito en una justicia transicional, ¿no? Como no sé, lo que siempre dice la sociedad o la opinión pública, es como una persona que se roba un caldo Maggi tiene 8 años y como una persona que está en este proceso de transición o de acuerdos de paz puede que ni siquiera esté en el proceso de privación de la libertad, ¿no? Entonces casi que puede, una de las controversias es como impunidad y también como garantías, como privilegios, ¿no? Estamos en una sociedad sumamente punitiva, populista, en donde casi que el castigo se premia, entonces no conciben un acuerdo de paz en donde las personas no paguen por lo que hicieron, ¿no? Porque no hay una falta de contexto, entonces siento que también pues eso da cuenta que pues falta una pedagogía frente a procesos de paz, de acuerdos o justicia transicional, pero también como una pedagogía de la justicia restaurativa, ¿no? No solamente como a nivel de procesos de paz, sino a nivel general, que también es como un poco la onda en la que viene el ministro, pero pues que hace falta pedagogía, ¿no? Porque la gente malinterpreta, es como, entonces entonces el que me roba el celular no va a pagar cárcel, entonces me va a pagar el celular, o sea, como que hay unos baches ahí de desconocimiento y desinformación que puede generar como que incluso se fortalezca el populismo punitivo más, ¿no? Que saque esa cara más vengativa de nosotros como sociedad. Vale, muchas gracias. Con otra pregunta del grupo 41 que trabajaron en una lectura de Nicolás Rosso, que básicamente habla de la resocialización, pero en casos de pospenados con psicopatías. Entonces, pues ellos parten de, digamos, esa lectura para hacer la siguiente pregunta. Rosso plantea que es necesario que el sistema penitenciario y las penas respondan al objetivo de la resocialización, aunque para este tipo de personas no es posible, según el autor, resocializarlas por los medios actuales. ¿Es posible, en qué medida el Estado debería intervenir en la atención de estos casos desde un enfoque preventivo de la psicopatía? ¿Es posible prevenirla o atenderla? Si no es posible, ¿se debe adecuar las cárceles, instalaciones personales, etcétera, para la resocialización de los asesinos en serie? ¿O cuál considera que es el medio óptimo para cumplir con el objetivo sin transgredir la dignidad humana, considerando la capacidad institucional y la coyuntura en materia de carcelaria y penitenciaria? Eso es lo que, las dudas que le surge al respecto. Como 4 preguntas. Todas articuladas. Yo siento que sí hay como unos componentes sociales que pueden agudizar como que existan este tipo de personas y que la agudicen o la posibiliten. Y vuelvo otra vez como al punto de la criminalización de la pobreza o de las condiciones sociales que permiten que las personas terminen en X o Y situación. Entonces siento que pues esto sí genera como una investigación exhaustiva de entender qué factores sociales existen y que los agudizan, cuáles agudizan y cuáles no. Digamos que hoy en día existen lugares para estas personas que son como los, bueno, no es para estas personas, pero digamos hay una figura parecida que son los inimputables y también como cuando ya no tienen, por decirlo así, como, ¿cómo se dice? Como cuando no se pueden corregir, eso es muy feo lo que estoy diciendo, pero entrando en esta lógica,
están en centros psiquiátricos. Existe también un programa del IMPEC que se llama PIPAS, que es como, no puntualmente para este tipo de personas, pero sí como de abuso y de acoso sexual, donde uno dice que ya, pues donde ya tienen como otras desviaciones psicológicas que creen que no puede corregirse. Pero siento que más allá de eso también vuelve y juega, como que mucha gente se aprovecha como de que existen estos espacios para no cumplir una condena, ¿no? Entonces mucha gente se declara o enferma o psicópata o para estar en otros establecimientos distintos a los de la cárcel, ¿no? Entonces yo siento que deben existir estos establecimientos, pero sin el componente como de corrupción, por decirlo así, en donde pues, pues como que se haga el tratamiento, el debido tratamiento. Sin embargo, pues el tratamiento que existe es de medicalización nada más, o sea, ni siquiera es tratamiento de atención, sino es medicalización en donde se la pasan como dopados y ya está, y es bastante triste porque no hacen nada más con ellos, y eso también no solamente con algunos delitos, sino de manera general. La medicalización se ha incrementado incluso después de pandemia, y digamos que psiquiátricamente ni siquiera hay este tratamiento, ¿no? Lo que les digo, por establecimiento hay 1 o 2 psiquiatras, creo que ni siquiera en tiempo completo, y pues hay de a 2.000 de a 3.000 personas privadas de la libertad por establecimiento, excepto la Picota, que ya creo que es más como de 8.000, o sea, entonces también es entender estas dimensiones, ¿no? Listo, profe, muchas gracias. No sé si alguien del grupo tenga alguna otra pregunta, alguna duda al respecto. Puede levantar la mano y opinar. No hay ninguna pregunta, curiosidad. Aprovechen la realidad. Luisa. Profe, hay una pregunta en la que mencionan que si hay posibilidad de hacer voluntariado con ustedes o cómo hacer el proceso de apoyo. Claro que sí, pues si quieren se pueden meter a la página, ahorita se les escribo por el chat. Nosotros tenemos pues procesos activos en la cárcel distrital, en el Buen Pastor y Modelo. Digamos que estamos con procesos todo el año, ya llevamos en la Modelo 2 años, en la Picota duramos 4 años y estamos ya 4 años, llevamos 4 años en el Buen Pastor. Entonces ustedes ahí pues escriben como sus intereses. También tenemos un eje sobre investigación muy activo, más que todo es de educación para la paz y arte en contextos de encierro. Y pues en el trabajo con colegios también estamos ahí como súper abiertos al tema. Además de eso, también hacemos como ollas comunitarias, por si les interesa, hacemos una olla comunitaria como mensual. A ver, y ya les voy a escribir, les voy a poner la página web. Yo creo que se debe hablar de un esto del posacuerdo, sí. Sí, se debe hablar de un yo creo que es un posacuerdo porque hay unas conflictividades y unas dinámicas que todavía están pasando y que pues no están sujetas a que, o sea, es decir, el posacuerdo es como la firma en sí, pero pues el conflicto continúa, ¿no? Y no solamente o sea, puede incluso incluir más actores armados, esa es mi postura. Bueno, digamos que la sociedad y las comunidades, yo creo que, digamos que Pasosfera está haciendo esto, que Pasosfera es como de esas organizaciones que incluye la sociedad como o sea, responsabiliza a la sociedad para las dinámicas de pospenados, digamos, eso es como muy importante. Hacemos también estamos creando unas rutas de atención para que las personas una vez salgan puedan saber a dónde ir, más allá de Casa Libertad, también unos hogares de paso. Entonces yo creo que entre más personas estemos como ahí pendientes de quiénes salen y cómo salen, lo que les digo, ni siquiera es como solamente dar un trabajo, sino de pronto abrir unos espacios de diálogo, de escucha, unos círculos con ellos, como para que ellos se sientan apoyados también y acogidos por una sociedad que constantemente está discriminándolos. Eso está cambiando, ¿no?
Digamos que ya yo tengo personas que han salido claramente porque trabajan, pero otros me llaman, o sea, nos llamamos semanalmente y esa llamada puede generarles a ellos esperanza, esa llamada puede generarles a ellos que alguien esté pendiente, porque pues sí, hay una ruptura de sus condiciones sociales y afectivas muy, muy fuerte. Y ya, ahí ya les puse la paginita también para que vean y en Instagram estamos como Pasosfera. No sé si alguien más tenga preguntas. Dime. Sí, pero yo respecto al trabajo que ustedes hacen, pues más o menos relacionado con la pregunta que hacían de la sociedad de las comunidades, decías que trabajaban con colegios. Digamos, más o menos, o sea, solo trabajan con niños, ¿como en qué edades manejan? Sí, estamos trabajando, bueno, con 10º y 11, hacemos una sensibilización sobre derechos humanos y cárceles, y después hacemos una preparación para el encuentro con personas pospenadas. El encuentro lo manejan, lo sostienen los niños, digamos que no son dinámicas de conferencia ni de testimonios, sino casi que todo lo construyen los mismos estudiantes. Hay un intercambio de cartas, de productos artísticos entre estudiantes y pospenados. Y digamos, hace poquito pues, hicieron como un collage en los colegios con objetos que eran importantes para la población privada de la libertad y que no los tienen. Pues digamos, no sé, los girasoles, los amaneceres, los atardeceres de la naturaleza, cosas que nosotros tenemos todos los días, pues ellos no los tienen. Y así empezamos a activar y a sensibilizar a los estudiantes, ¿no? Digamos que hay una estrategia que es del gobierno, que sí, del Estado, que se llama, bueno, no, era del gobierno, que era Delinquir no paga, que a mí me parecía un poco difícil porque era llevar a los estudiantes a las cárceles, pero muchas veces pues no mostraban ese lado, o sea, mostraban más hostil el escenario. Entonces, digamos que lo que hacemos desde Pasosfera es como centrarnos en los derechos humanos y entender cómo, qué ocurre ahí, ¿no? Entender esa verdad de la persona que está contando su testimonio y pues legitimar la verdad de las personas que están allá, porque pues claro, nosotros normalmente nos enteramos de estos contextos a través de libros, de teorías, de periódicos, de noticieros, pero no de las personas que realmente lo viven, y eso es lo que estamos intentando resaltar, que sean ellos mismos los que puedan estar. Obviamente ha sido difícil, eso llevamos desde el 2015 y hasta hace como 3 años ya nos empezaron a abrir las puertas a los colegios para que pospenados pudieran entrar y contar sus historias, ¿no? Entonces es chévere. Y también con la Javeriana de Cali, en Justicia Restaurativa, ya llevamos 3 años haciendo el mismo proceso, con el externado también, en unas clases de paz, democracia, educación. Entonces yo creo que es seguir abriendo como esos espacios en donde ellos puedan incluir su experiencia, sus capacidades y su conocimiento, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, pues sabiendo que es una población como tan flotante, ¿no? Es como tan difícil de encontrar cómo fue ese proceso de pronto en un inicio, porque ahorita ya están más establecidos, pero en un inicio para poder contactarse con ellos, que quisieran también seguir adelante, porque pues son personas que desaparecen, o sea, uno las tiene un momento y de repente como que se van y bueno, son súper flotantes, creo que es la mejor palabra para describirlo. Entonces no sé cómo ustedes hicieron también para establecer eso. No, realmente ha sido muy difícil. El contacto lo tienen, ha sido muy curioso porque nosotros no creamos esta estrategia de, uy, salió, entonces tenemos que acogerlo, sino que al contrario, fueron ellos los que empezaron como a buscar, ¿no? A llamar. Y así ya se empezó a crear ese vínculo, pero siento que tiene que haber una primera disposición del lado de ellos, como de continuar vinculándose, porque de nuestro lado ha sido, pues intentamos al principio con un par y pues era un fracaso, porque claramente están en otras dinámicas, están en el día a día, tienen que buscar para dormir, para comer, para sobrevivir. Entonces era difícil esa noción. Incluso intentamos hacer como un proceso con una empresa, con Cupa, muy bonito, en donde le hacíamos a capacitar como en confección, asumiendo, como garantizándoles el transporte, la comida, todo. Y una vez como ya terminaban esos talleres de formación, podían vincularse como casi que laboralmente a un proceso. Y pues claramente yo, o sea, desde nosotros estaba todo garantizado, todo asegurado, y empezamos con 4 mujeres
y terminamos con 0, ¿no? Entonces también, más allá de darles como nuevas posibilidades, hay que entender también estas dinámicas del día a día en las que estas personas cómo se mueven, también como el consumo de sustancias psicoactivas es muy, muy fuerte, y eso hace como que se pierdan un poco también como de estas dinámicas, ¿no? Sí, muchas gracias. Es que es difícil establecerlos. Sí, es muy difícil, o sea, no es fácil, no, y no ha sido fácil. Digamos que nosotros tenemos consolidado, o sea, tengo consolidado así como con las que me hablé todos los días, un grupo de 8. Ahorita tengo un grupo de 25 con el que llevo un mes, pero después del proceso de mañana ya no sé qué vaya a pasar ahí, pero digamos que también a lo que yo me refiero con infantilizaciones que salen y también quieren que uno les dé todo el tiempo y quieren que uno les dé órdenes porque vienen de un lugar así. Entonces también parte de la autonomía es que ellos empiecen a decidir con quién vincularse y tampoco que sientan que uno como organización pues siempre está, ¿no? Porque también a veces uno termina como reproduciendo un poco ese asistencialismo y es también como parte de su capacidad de agencia, de autonomía, vincularse o desvincularse y como esas consecuencias que tiene uno a veces de aislarse también como del proceso. Juan. Sí, bueno, pues escuchándote un poco, ya con la respuesta a las preguntas y demás, pues tú hablabas en un momento de un acercamiento que tuvieron algunas experiencias con pospenados en Estados Unidos, ¿sí? Y me gustaría preguntarte, digamos, en ese orden de ideas, diferencias o similitudes que pudiste encontrar de pronto con ese, digamos, atendiendo esa experiencia en Estados Unidos a pospenados aquí en Colombia. ¿Sí? Digamos, ¿cuáles han sido esos elementos que pueden diferenciar o también ser muy similares entre los dos grupos? Gracias, sí. Pues digamos que ellos hacen parte de un programa de justicia restaurativa. Entonces, digamos que su tratamiento penitenciario en Estados Unidos fue muy distinto en la medida en que se responsabilizaron del daño que causaron y crearon como todo un proceso de sanación con a la persona que le hicieron el daño, ¿no? Entonces son personas que salen muy conscientes como de lo que hicieron y como de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad y frente a la víctima, por decirlo así. En Colombia lo que pasa es que no se garantizan ni siquiera los mínimos, o sea, en Colombia no se garantiza ni agua en muchos establecimientos, solamente algunos establecimientos tienen 15 minutos al día de agua, no se garantiza la comida, aparece con insectos, con gusanos, hay aguas negras, hay unos animales que ni siquiera deberían existir y que también hacen parte como estos brotes que las personas tienen. Seguimos con tuberculosis, cuando ya es como que está radicado en muchas partes del mundo, en algunos establecimientos seguimos con tuberculosis. Hay un hacinamiento donde si tú, o sea, estás durmiendo con 6 personas en una celda, y si te va bien, ¿no? Si no estás en la carretera, como le dicen, en los pasillos, y pues digamos que en Estados Unidos esos mínimos los tienes garantizados, ¿no? Bajo un régimen tremendo, porque no hay corrupción, ¿no? Bueno, no, los niveles no son los mismos, bajo un régimen tremendo de seguridad, pero digamos que esos mínimos yo creo que sí te pueden ayudar a repensarte de una forma distinta. De hecho, hay una charla de TED, que si quieren se las paso ahorita, donde dicen como que el hecho de que haya hacinamiento y unas condiciones complicadas hace que tú no te puedas, que digamos que la empatía no se pueda desarrollar bien desde el cerebro, ¿no? Como esas capacidades sociales se disminuyan. Entonces es importante también, digamos que yo siento que donde hay unos mínimos, pues tú te puedes proyectar a futuro como otra persona, pero si estás pensando en el día a día, desde el hacinamiento, desde el desayuno a las 4 de la mañana, donde a las arepas le dicen paletas por el nivel de calidad que les dan, pues es difícil repensarse como ser humano en esas condiciones, ¿no? Pero digamos que estuvimos en una charla con ellos y con estudiantes de Estados Unidos y ellos acaban de salir de condenas de 16 años, en donde les asombraba, no sé, el cambio en la tecnología, como yo me fui y no existía el celular y ahora salgo y todo es tecnológico, ¿no? Yo creo que acá en Colombia ni siquiera les puede asombrar eso, o sea, les tiene que asombrar otras cosas, es como, porque es la supervivencia, romantizar la libertad, es ver que nadie te recibe, digamos que allá hay como una garantía de derechos básicos que te pueden hacer pensar, más allá de la discriminación, del prejuicio, del estigma, te hacen pensar de otra manera para incluirte.
Profe, muchas gracias. Bueno, hay espacio para una última duda que yo tengo, que fue, bueno, surgió de la primera exposición, no sé si la escuchaste. La lectura, bueno, hablaba como el concepto en sí de resocialización. Espérate, te digo el título. Qué pena contigo. Tranqui. Se llamaba la resocialización del individuo como función de la pena. Entonces, en esta lectura el autor planteaba como un problema el que se haya cambiado, digamos, el fin de la pena, en vez de ser resocialización, por reintegración social. Entonces decía que tenía unas problemáticas sociales y es como la duda y bueno, y algo que también planteaba los autores era que cada persona utilizaba, digamos, cada investigador, como en tu caso, utilizaba el concepto pues prácticamente a su modo. Entonces yo quisiera saber cómo tu opinión es más bien personal, como para cerrar en este último minutico que nos queda de cátedra. Sí, digamos que también como que ojeé un poco las lecturas. Digamos que sí, yo siento que uno se queda mucho en lo teórico y en lo práctico se empiezan a difuminar los conceptos o a ni siquiera saber qué es cada uno, ¿no? Incluso muchos pospenados dicen que ellos no necesitaban resocializarse, que ellos tienen todas sus capacidades, que como así, como claramente es como una noción de corrección, ¿no? Por eso digamos que creo que la noción de reintegración es como, bueno, dar las capacidades para volver y no solamente es de la socialización, porque no todos tienen las mismas carencias o capacidades como para adaptarse a la sociedad nuevamente, ¿no? Digamos que yo siento que para mí la resocialización tiene como está en doble vía, no se puede pensar una resocialización sin una sociedad, ¿no? No se puede pensar una resocialización que sea solamente dependiente de unas acciones de una persona que salió de la cárcel. Siento que solo y únicamente se puede pensar en la resocialización si la sociedad está preparada y hace parte de esa resocialización, o si no, no vamos a estar haciendo nada, ni desde las cárceles, ni desde antes y ya. Y también pienso que antes de hablar de resocialización, hay que pensarse cómo están llegando estas personas a la cárcel, ¿no? La función de la cárcel, cuál es con las personas que llegan, con qué condiciones, no solamente cometiste un delito, entonces hay que resocializar, ¿no? Es como el componente de resocialización puede ser más que todo igual a garantía de derechos humanos, a garantías de coexistencia, a garantías de relacionamiento, a que la marginalidad sea cada vez menos y que se pueda pensarse desde una inclusión. Suena muy utópico, ¿no? Pero así para mí también suena igual de utópico la resocialización, o por lo menos en Colombia. Y yo quisiera oír a uno de ustedes, como después de la sesión que tuvimos, cómo mezclan esto de teoría, realidad, cómo lo vieron, cuál fue su sentir, su percepción. No hubo percepción. A ver, cualquier estudiante de la clase que nos responda, pues responda a la profe, que ya creo que ha sido muy clara y ya hubo un compañero que levantó la mano, Juan Sebastián Reina. Dale, Juan. Sebastián. Se fue. Creo que se salió de la llamada. No sé si alguien... ¿Aló? Sí, aquí estoy, perdón. Es que tenía un error con el micrófono. Me sorprendió mucho lo que contabas acerca de la autonomía, que parecen niños, ¿no? Que me sorprende. Me gustaría saber un poco más el por qué ocurre ese fenómeno de por qué sienten que son niños y sienten que necesitan esa guía siempre, como esa falta de autocontrol de necesito algo. Sí, pues es la misma prisionalización, ¿no? El mismo tratamiento que les dan. Ni siquiera es ellos, sino es como la influencia del sistema que ha hecho en ellos como repensarse así. Y pues eso también da cuenta de unas falencias de la resocialización, ¿no? Porque si la función es esa, la función de la cárcel es
que tú pues, puedas resocializarte, tener todas las herramientas para volver a la sociedad, pues no debería producir una infantilización ni una profesionalización, debería producir al contrario capacidades sociales, debería producir autonomía, agencia, debería producir relacionamiento. Entonces, como que muchas veces se queda como en la tortura, en la violencia, en la vulneración, en justificar que el tratamiento es ese por un castigo, por un delito, por un error, y no se queda como en proyectar en las personas como esa capacidad de verse y de pensarse afuera de la cárcel, que es lo que hacemos desde Pasósfera, como desde las nuevas masculinidades, lo que le estamos apostando, desde el arte, desde la transformación de conflictos, que se piensen afuera de la cárcel y que se piensen haciendo eso fuera de la cárcel. Entonces, casi que muchas veces, a veces dicen como que se les olvida que están en la cárcel cuando hacen estos talleres, ¿no? Y es como que siento que así deberían ser absolutamente todos los programas que se les ofrece, que sean programas para verse afuera y no para estar pensando por qué está ahí, qué hizo, por qué delito porque delito está, como, ¿sabes? Como de esa recordación del delito, del error, de que soy malo y pues no somos lo peor que nos han hecho ni lo peor que hemos hecho. Elizabeth. Sí, buenas noches a todos, profesores, compañeros. Yo quería decir que me parece buenísimo lo que están haciendo, la verdad no he escuchado así de eso, no estaba muy informada. Y ahorita estaba mirando la página web y me pareció así muy... De verdad, felicitaciones por ese trabajo que están haciendo porque esas personas realmente lo que necesitan son ser ayudadas desde la educación, desde la humanización, ¿sí? No ser tratadas como cosas o como números. Muchas veces desde la teoría de los libros como que se aleja mucho de esta realidad de lo que es el ser humano en sí y que cada una de estas personas tiene una historia personal, sí, tiene un contexto familiar, un contexto en un lugar y eso hace cada caso especial. Y también me surgió la pregunta, ¿ustedes cuando ayudan a estas personas lo hacen como de manera más personalizada o tratan de hacerlo más en grupo? Porque me imagino que cada persona es un caso diferente. Sí, lo hacemos más en grupo. Digamos que igual también nos convertimos nosotros como en esa visita, muchos de ellos no reciben visita, entonces nos convertimos en esa familia, en esa visita, en ese aire externo, en esa libertad. Lo hacemos en grupo, pero hacemos en grupo por mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos con el mismo grupo, ya llevamos 4 años con el mismo grupo, ya llevamos 3 años con el mismo grupo, y eso nos ayuda a conocerlos a cada uno y a cada una de ellas, ¿no? Como a entender cómo está el proceso, y también hay que entender que muchos de ellos pues no tienen el mismo, igual que nosotros, no tenemos el mismo genio todos los días, pues allá es peor, porque es como, no sé, desde la levantada es terrible, si el juez no te responde es terrible, si no se te visitaron es terrible, pues con toda la razón yo estaría igual. Entonces también es conocerlos y es también entender esa parte, pero creo que ahí como la ventaja de nosotros es que nosotros estamos estamos todo el año en eso. Y pues eso hace la diferencia, ¿no? Nosotros no dependemos de proyectos, o sea, si nos ganamos convocatorias, pues es genial, pero nuestra acción va a seguir siempre voluntaria, con o sin recursos, porque pues para nosotros prima también el proceso de ellos. O sea, ha sido muy bonito porque se crean unos vínculos muy fuertes y no solamente es como picar a cada 2 meses con este grupo y después 3 meses con este, sino son procesos de años, Ok, muchas gracias. Vale. Profe, muchas gracias. Realmente fue muy interesante esta clase. Ver cómo esa diferencia que tú dices entre lo teórico y lo práctico, pues los compañeros mostraron muchas de las dificultades que los autores planteaban, pero fue muy bonito escuchar esa experiencia que creo que a todos nos llegó al corazón, ver esa labor tan importante que están realizando. Entonces creo que aquí ya podemos cerrar, ya se pueden retirar, muchachos. Recuerden que el análisis de la noticia se hace sobre la sesión de la semana pasada y también pues estén pendientes de los correos para ver los nuevos grupos expositores y cualquier duda pues pueden escribir al correo de la cátedra. Entonces muchas gracias a todos, nuevamente profe, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias. Que tengan una linda noche. Chao, chao. Muchas gracias, profe, muy gratificante. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo, que estén muy bien.